2. Estatus. Como seres humanos estamos muy orientados por la idea de estatus o jerarquía. Donde quiera que haya dos personas, ellas buscarán, de forma inconsciente, quién mantiene la jerarquía superior. Eso crea una especie de ordenamiento mental. Ordenamos inconscientemente las jerarquías. Lo que esto implica es que la persona en el más alto lugar de la jerarquía será más escuchada, será más valorada y estimada y tendrá menos oposición y discusión cuando proponga sus ideas, comparado con la persona al final de la jerarquía. Como contrapeso a esto hay que notar que la persona con mayor nivel de jerarquía, puede generar prevención en su auditorio. Muchos sentirán emociones encontradas hacia él, e incluso entre unos miembros generará un agrio sentido de competencia. ¿Acaso hay algún momento donde estar en el fondo del orden jerárquico tiene ventajas? Pues sí, existe uno solo y es cuando deliberadamente te mantienes con el valor más bajo, y te dedicas a observar y aprender. Muchas veces tomar la posición del aprendiz, hace que las personas se sientan maestros y te revelen cosas, se abran contigo y te enseñen. Lo que esto implica es que si eres una persona en un alto nivel de jerarquía, junto a otra persona con un alto nivel de jerarquía, tendrán desconfianza mutua. Lo interesante de este concepto es que para ser un experto en el arte de la conversación, es necesario moverse con flexibilidad entre ser el líder de la jerarquía y estar en el fondo, entre el alto estatus y el bajo estatus. Hay que tomar lugares y roles diferentes en la conversación con el fin de llamar la atención y tener el dominio del marco, pero también escuchar y aprender. El arte de la conversación está lejos de que hables monólogos basados en el ego. Tienes que escuchar y hacer hablar al otro. 3. Conciencia emocional. Una de las cosas más importantes, pero a la vez más incomprendidas, es el intercambio emocional involucrado en una conversación. Y justamente por el hecho de que es un intercambio emocional, es necesario asegurarnos de que las personas estén en un estado emocional positivo. Es un concepto muy simple, pero la mayoría de personas pierden esto de vista. Sin importar lo que uno está hablando, es necesario estar muy sensible y consciente de a dónde está yendo la emoción. En otras palabras, es necesario estar consciente de cómo están siendo afectadas las otras personas por lo que uno está diciendo. Cuando nos damos cuenta de que alguien se está viendo afectado negativamente, o que está respondiendo negativamente, hay que cambiar el enfoque, y justamente en este punto recae la maestría de la conversación. Incluso, aunque el mensaje sea fuerte, es necesario que la emoción se mantenga positiva en el interlocutor. No es que los temas como la enfermedad, la muerte, la tristeza o las pérdidas no se deban tocar en una conversación. Lo que sucede es que deben tratarse de tal manera que se mantenga el intercambio emocional, y que recuperes rápidamente las emociones positivas. El cerebro humano tiene un principio, se vuelve adicto a los estímulos que le producen placer, y casi como regla matemática, desea repetir ese estímulo placentero para sentir lo mismo. Si produces emociones positivas, las personas desearán seguir conversando contigo, e incluso te buscarán y te extrañarán cuando no estén contigo. Hay una historia maravillosa de uno de los presidentes más legendarios de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. Cuando era joven, solía discutir con todas las personas y ganaba sus discusiones basado en una sólida oratoria. Sin embargo, no despertaba simpatía en ninguno. No tenía amigos. Así que un día, una figura cercana a él, alguien a quien Franklin admiraba como a un mentor, le dijo que madurara y que dejara de basar sus relaciones en la supremacía intelectual. Dicen los historiadores que a partir de ese momento cambió sus métodos e intentó añadir emoción a sus argumentos, y aunque seguía convenciendo empezó a generar admiración. El centro, el núcleo de la conversación, es el intercambio emocional. El arte de la conversación es justamente eso, un arte, y en cierta medida una buena conversación es parecida a un espectáculo. Esta noción resulta muy fuerte para aquellos que son tímidos, porque están acostumbrados a ahorrar energía,
Su mecanismo motivacional se basa en un ahorro constante de energía inconsciente. En otro post hablaré de este tema. Sin embargo, la conversación de dos personas puede generar mucha fuerza y mucha energía y es casi como un momento mágico que pueden compartir, claro está, cuando la conversación es buena y es apasionante. Como cualquier espectáculo, el buen conversador es un artista y necesita trabajar. Todos los artistas conocidos y que tienen éxito se basan en disciplina, trabajo y constante dedicación. Estas habilidades son fundamentales para quien quiera crecer, y son estas destrezas las más descuidadas por la mayoría, acostumbrados a acariciar su propia pereza y a convivir con ella como la mejor de sus amigas. 4. Desarrollo de la voz. El aspecto más importante, cuando desarrollas habilidades de conversación en un nivel puramente funcional, es el desarrollo de la voz. Y es justamente porque la voz es un instrumento. Con la voz es posible desarrollar tonalidades y con ellas es posible generar emociones. Créeme, esto es un arte y toma tiempo desarrollarlo y pasar de una voz monótona a una voz emotiva, pero los resultados no se hacen esperar. Con la voz es posible expresar duda o pregunta, incluso convicción y un gran matiz de emociones. Es casi como un instrumento musical. Las voces más poderosas son aquellas que son rítmicas. Una forma en que aprendí a hacerlo, fue leyendo en voz alta novelas. Y conmigo mismo como maestro empecé a actuar cada uno de los diálogos de las novelas, y empecé a darme cuenta que cada emoción requería una voz particular. Todos los días leía una parte de la novela a solas, y yo mismo me retroalimentaba, hasta que finalmente encontré mi propia voz. Mi defecto en aquel momento era que hablaba entre dientes, y en lo que trabajé fue en vocalizar, en mover más mis labios y pronunciar mejor las palabras. En ese entonces las mujeres solían preguntarme, ¿qué dijiste? Muy frecuentemente, pues no entendían lo que les decía. Cuando exponía algún tema en la universidad, solía hablar demasiado rápido y eso no permitía hacerme entender. Luego entendí que hablar rápido, es solo un reflejo inconsciente que expresa el temor a perder la atención del público. Así que para que ello no suceda, el inconsciente hace que hablemos más rápido para, supuestamente, mantener la atención del público. Fue un gran reto aprender a manejar los silencios y las pausas, algo que se adquiere sin mucha dificultad leyendo unas 5 páginas diarias de tu libro favorito, y respetando los signos de puntuación. Dos herramientas para iniciar conversaciones. La conversación en la seducción es el fundamento, el eje de la interacción. Es imposible construir confianza, confort y conectar con las emociones sin habilidades de conversación. Hoy continuaré hablando de algunas estrategias que te permitirán desarrollar estrategias de aproximación a lo que significa estar en una conversación. Frecuentemente no sabemos de qué se trata conversar, no sabemos cuándo hablar y cuándo escuchar. Es algo que en muchos casos necesita un ojo atento, que aprenda al ver a otros, que conozca la dinámica de una interacción social. Pues bien, estoy seguro que esta serie de escritos será de ayuda. Vamos a empezar hablando del principio 90-10. La razón por la cual la mayoría de conversaciones se atascan, especialmente las nuevas conversaciones, desde el mismo inicio, es porque no se entiende el concepto de proporciones en una conversación. Es necesario tener en cuenta lo siguiente. Cuando empiezas a conversar con alguien nuevo, especialmente alguien que no conoces todavía, van a ser tan fríos en sus cabezas como tú eras antes de iniciar la conversación. En otras palabras, no sienten mayor motivación para hablar contigo. La razón fundamental son los nervios que implica la interacción con un desconocido. Es algo natural. Cuando comienzas una conversación, ellos sienten algo parecido a, bien, yo tampoco sé qué decir. Me siento un poco incómoda, incómodo. No es que se sientan incómodos precisamente, es solo que su neurología no se ha aprendido todavía. Es como un atleta que dice en la línea de partida, bien,
hay que correr, cuando aún no ha tenido oportunidad de hacer ejercicios de calentamiento. El principal reto que tienes es el de darle a tu interlocutor o la interlocutora la oportunidad de prender motores y arrancar. ¿Cómo se hace esto? Mantente hablando, la regla es así de simple. Habla por ambos. De vez en cuando puedes mandar una pregunta aquí y otra por allá. No olvides las preguntas retóricas, que son preguntas que se hacen sin esperar respuesta. Por lo general es parte de un discurso con el propósito de hacer pensar al oyente. Suele expresarse como una afirmación con forma de pregunta, que se formula de modo que el interlocutor o la interlocutora entienda el sentido de esa afirmación implícita. Por ejemplo, preguntar cosas como no cierto, verdad, sí o no, porque habrá personas tan desconsideradas. Luego hablaré de preguntas por sí mismas. Pero en este momento lo que necesitas, es involucrarte tanto en la conversación que las personas no se sientan amenazadas por ti o por el mismo contexto de la conversación. No esperes que una primera conversación lleve a que tu interlocutor te hable de cosas demasiado trascendentales, profundas o personales, lo más probable es que no lo hará, porque aún su motor verbal está frío. Mantenerse hablando de una forma animada, si proyectas una buena energía puedes ayudar a que los motores se enciendan. Tienes que ponerle vida a lo que hablas, entusiasmo a través de tu voz y a través de los temas que tratas. Recuerda nuevamente, tienes que ayudar a la neurología de tu interlocutor o la interlocutora a que empiece la interacción. Una vez logras romper el hielo ya dejas de hablar y la otra persona empieza por sí misma a involucrarse con tus temas. Recuerda, el principio 90-10 consiste en que tú inicias la conversación, tomas la responsabilidad y el control de ella la mayor parte del tiempo, en proporción 90 tú, y 10 la otra persona. Conforme avanza la conversación y el hielo se rompe, la persona empezará a abrirse, a dejar los nervios y la ansiedad y te empezará a participar. En este punto tú comienzas a soltar el control y a bajar la proporción, 80-20, 70-30, 60-40. No pienses que pasarás por un hablador, solo piensa que tienes que ser un apoyo y dar una mano a la timidez o desconfianza de tu interlocutor. Ten en mente la siguiente creencia: estás haciendo algo genial por los dos, le ayudas a adaptarse y preparar su mente para la charla, lo cual demandará un tiempo, y te das la oportunidad de propiciar temas y controlar la situación. El segundo es el principio de los sistemas de reconocimiento. Tienes que reconocer las señales que las personas te están enviando, para saber si estás despertando la intensidad emocional necesaria, la energía correcta, y si los temas que tratas son interesantes, despiertan curiosidad y estimulan a tu oyente. Es necesario utilizar los sentidos. Tus ojos y oídos serán tus mejores amigos. Es necesario observar las reacciones y aprender a leerlas. La clave está en prestar atención, poder descentrarte de ti mismo y fijarte en el otro. Los peores conversadores son aquellos que no pueden dejar de pensar en ellos mismos, mientras hablan con otra persona. Simplemente fíjate en la otra persona, desconéctate de tu propio ruido mental que te dice: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que voy por buen camino? O peor aún, esos mensajes fatalistas de tu propia mente que te dicen: se está aburriendo, soy pésimo en esto, qué aburrido estoy. Concéntrate en sus palabras y en ver las reacciones emocionales del otro. La cosa es simple, debes notar emoción, interés y curiosidad en el otro. Esas son las cosas que tienes que buscar. Al buscarlas inevitablemente estarás poniéndole atención, al hacerlo estarás conectando. Muchos fallan porque al conversar no conectan. En las conversaciones todo es sobre la conexión que creas. Ahora bien, un pequeño apunte sobre qué hacer con la información que recibes. Cuando comienzas una conversación con alguien o con un grupo de personas, tienes que tener un grado mayor de energía que la de la persona o grupo con que estás. La clave de esto es saber que no charlas solo con las palabras que usas, sino que hablas con tu tono de voz, con tu volumen de voz, tus inflexiones de voz y tu lenguaje corporal.
Nunca deberías iniciar una conversación con las manos en los bolsillos o sin mover las manos. Lo que se busca con este principio es que tú robes un poco de energía de ellos, mas no ser aplastado por la energía de la persona o el grupo al que entras. Al tener un estado energético mayor, darás una impresión más dominante así como más espontánea o divertida. Y acá viene un punto interesante por el cual los tímidos son percibidos como conversadores difíciles. El tímido generalmente suscita tres primeras impresiones. 1. Que son inseguros, por lo cual no generan valor, de acuerdo a la forma en que lo definí en mi post previo. 2. Que son muy inteligentes, lo cual hace que los interlocutores piensen, no tengo ni idea qué decirle para que no me juzgue. 3. Que son muy serios, lo cual produce el mismo efecto anterior, sumado al siguiente pensamiento, este tipo es muy serio, será mejor que me cuide de que lo que digo no sea inapropiado. En los tres escenarios serás aislado si no muestras una energía divertida y relajada, donde ellos se sientan libres de ser quienes son y hablar lo que deseen hablar. Aprende a reconocer dónde está el nivel energético de las personas. Es necesario ser preciso, una cosa es el nivel energético de las personas en un bar, en un sitio para bailar, en una biblioteca, en un salón de clases. Solo hay que calibrarlo para que sea un poco superior al que tienen las personas en el sitio. No tienes que llegar con el nivel de energía de una discoteca a abordar a alguien en un sitio más calmado. La clave es experiencia y más experiencia, la vida real te enseñará a calibrar estos niveles. Estructuras mentales de la conversación. Resulta bastante paradójico que las personas tengan tanto miedo al iniciar una conversación, que sea una conducta que despierte tanta ansiedad y tanto nerviosismo. Iniciar una charla con alguien no debería suscitar tantas emociones, es algo simple, es algo para lo cual los seres humanos estamos diseñados, es el simple acto de conectar con otros. Eso es todo, las conversaciones son el simple acto de iniciar una conexión. Lamentablemente tenemos que lidiar con varias cosas. 1. Creencias, empezamos una charla con ciertas ideas en mente. Algunas nos resultan más eficaces, como creer que podremos tener una interacción interesante, que podremos despertar curiosidad, que será una conversación apasionante. Otras resultan paralizantes o inútiles, creer que seremos rechazados, que la otra persona creerá que no valemos nada, etc. 2. Prejuicios. Los prejuicios son ideas poco informadas que nos hacemos sobre las personas o los contextos, son opiniones y tienen su explicación en defectos de nuestro proceso de razonamiento. Algunos de los que nos generan incapacidad son, creer que porque una mujer es atractiva no podremos hablar con ella, pensar que en ciertas circunstancias resulta inapropiado buscar una conversación, increíblemente, muchas personas aún siguen pensando que los únicos lugares para seducir son los bares y las discotecas, que una mujer tiene novio y que eso implica que seremos rechazados al intentar hablar. Acá jugamos en términos de probabilidades, puede que sí, como puede que no, y vale la pena intentarlo. 3. Expectativas. Las expectativas son el resultado de nuestras emociones que anticipadas esperan ciertos resultados. Muchas veces encuentro que los aprendices de seductores no tienen claros dos conceptos. A. El valor de la práctica. Algunas interacciones no tienen por qué producir resultados por sí mismas. Me explico, muchos esperan que el resultado natural de una conversación sea un correo electrónico, un teléfono, una cita, sexo, etc. Muchas conversaciones son netamente ocasionales, se dan en un momento, bajo una circunstancia muy especial, o por ciertas razones no conducen a nada. Muchos desprecian el conversar simplemente por el placer de hacerlo, de practicar y de conectar tan solo por un momento. Nuestro pensamiento se enfoca con demasiada ansiedad hacia los resultados, y no valoramos el proceso de crecimiento y de conocimiento acumulativo. En el arte de la conversación,
tus primeras interacciones no serán tan buenas ni tan precisas como las posteriores. El hábito de conversar es un arte que empieza a cultivarse cuando buscas cualquier pretexto y situación para conversar. Puedes conversar con una camarera, con alguien que comparte silla en el autobús, con alguien que hace fila contigo en el banco, el taxista, etc. En estos casos el resultado poco importa, lo que realmente es valioso es la experiencia que tienes, y cómo paulatinamente empiezas un hábito de conversar. Cuando tienes el hábito de conversar con cualquiera, simplemente hablar con una mujer resulta encajar fácilmente dentro de ese hábito. Empiezas a eliminar la ansiedad y la anticipación que representa el conversar. Un ejercicio que les propongo a mis clientes es que hablen con mujeres hermosas, no buscando resultados sino simplemente por hablar y por acostumbrarse a acercarse a este tipo de mujeres. Si tienes en tu mente el resultado deseado, puedes estar obsesionado por el resultado en sí, y no fijarte en el proceso para llegar al resultado. Algunos resultan ser muy directos, o mostrarse demasiado afanados por cerrar con teléfono o con una cita. Eso conduce a que el proceso se vea estropeado, y si el proceso se daña no se tendrá el resultado. B. El valor de la paciencia. Muchos me dicen, es que ya he esperado demasiado, he estado mucho tiempo solo. Pues bien, yo he aprendido en mi vida personal y en la de mis clientes el valor de esperar. Lejos de las posturas engañosas de algunas escuelas de seducción que solo buscan el dinero de las personas, la seducción es un arte que se juega en el saber esperar. Algunas interacciones no producen su fruto sino semanas o meses después. Lo único que yo busco en mis clientes es que su oportunidad de interactuar, de conversar, de conectar sea efectiva sin importar el resultado visible, teléfono, cita, contacto, etc., y que simplemente lo hagan por el placer de hacerlo. Entre todas estas conexiones una o varias resultarán, en el largo plazo, en citas y luego en posibles relaciones. La metáfora que se me ocurre es la de pensar en un sembrador que va sembrando sus semillas. Algunas no germinarán porque no son terreno fértil, pero algunas sí lo harán y darán fruto. La seducción es un trabajo, es un oficio, que hay que hacerlo. La impaciencia solo conduce a que te equivoques, tomes decisiones equivocadas o presiones demasiado y muestres necesidad. 4. Atribuciones. Las atribuciones son explicaciones del tipo causa-efecto que hacemos de los fenómenos. Un ejemplo en una esfera diferente, se puede ilustrar en la diferencia en que una inundación sea atribuida al invierno y a un terreno susceptible de deslizamientos, y otra es atribuir esa misma inundación a un castigo divino por los pecados. Como ves, la misma consecuencia tiene dos causas diferentes dependiendo del punto de vista. En el campo de la seducción, el mayor error reposa en pensar que una actitud distante al entablar una conversación implica un rechazo manifiesto, o que hemos perdido valor delante de la otra persona, o que no desea hablar con nosotros. Puede que sea cierta esta atribución, pero también puede que sea cierto que hemos iniciado la conversación en un mal momento, que esta persona esté ocupada o que simplemente no desee hablar con nadie en ese instante, porque está pensando en algo realmente prioritario. Esto lo he visto en dos contextos. A. Cuando no es probable que vuelvas a ver a esa persona. Muchos atribuyen a esa actitud un rechazo y un notorio fracaso en su interacción. Como nunca tendrán la oportunidad de comprobar cuál atribución es correcta, se quedan con la peor, el rechazo sin más. En este punto es necesario presumir buena fe, por dos razones. Primero, así sea falso, resulta ser algo que la psicología conoce como una creencia que defiende la identidad, y aunque probablemente falsa, que no seguramente, es útil para tu proceso. Segundo, esto permite que no reacciones con el resentimiento característico de muchos de los aprendices, que para siguientes aproximaciones, incluso el mismo día, no pierdas tu energía y un episodio no termine dañándote el resto del día. Esa es una victoria que no te puedes permitir conceder. El otro contexto sería, B, cuando volverás a ver a esta persona. Quizá es una persona de tu trabajo, de tu universidad, del barrio.
La actitud abierta y una atribución positiva permitirán que te vuelvas a acercar y puedas comprobar qué es lo que sucede realmente. Quizá una segunda o tercera aproximación resulte en saber que esta persona en verdad estaba ocupada, o que realmente no quiere saber de ti. Y acá entra a jugar una atribución compleja. Por el hecho de que una mujer no desee hablar contigo, no significa que la causa esté en que eres inadecuado o que has fallado. La causa reside en el estado interior de la mujer. Escribe esto por favor en fuego en el sistema de creencias que tienes. Ante todo tienes que preservar tu estima y tu nivel de juego. Ahora bien, tienes que prestar atención a no caer en un extremo, no puedes excusarte de todas las fallas, eso conduce a la mediocridad. Tienes que adecuar tu sistema de atribuciones para saber cuándo tu técnica y estrategia han fallado y necesitas mejorar, trabajar y optimizar tu rendimiento, y cuando es simplemente cuestión de las circunstancias. Recuerda que este trabajo consiste en volverse cada día más exigente contigo mismo. Y acaba otro principio, las excusas poco valen. Es necesario mantener un equilibrio entre ser crítico y exigente con uno mismo, y preservar la estima. Muchos caen en el extremo de ser demasiado críticos consigo mismo y lo único que obtienen es lesionar su autoestima y estropear todo su desempeño, porque desarrollan algo que se denomina temor al desempeño, es decir, tienen un temor desmedido a no hacer las cosas bien por lo cual optan por no hacer nada.